Eguerdion, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen dituen erreglamendua onetsi dugu gaurko Jaurlaritza bileran beste puntu batzuen artean. Dekretu honek 7/2016 lege berria garatzen du. Ekainaren 2 alegia, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoa antolatzeari buruzkoa. Bere helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrean eta baita ere instituzionalean ematen den laguntza juridikoa antolatzea eta arautzea. Lehenbiziko aldiz, erreglamendu bakar batek garatuko ditu, jasota, sailkatuta eta zehatuta Eusko Jaurlaritzaren 2 zerbitzu juridiko nagusietako bakoitzaren funtzioak. Alde batetik, zerbitzu juridiko nagusia eta bestetik, aholkularitza juridikoak, hau da Eusko Jaurlaritzako sail desberdinetakoak eta Euskal Sektore Publikoko beste edozein organismo edota enpresakoak. Hoy hemos aprobado el reglamento que regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. Este decreto desarrolla la nueva Ley 7/2016 de 2 de junio de ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. Su objetivo se centra en la ordenación y regulación de la asistencia jurídica que se presta en la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por primera vez van a quedar recogidas, clarificadas y detalladas en un único reglamento las funciones de cada uno de los 2 principales servicios jurídicos del Gobierno vasco. Por una parte, el Servicio Jurídico Central y por otra, las asesorías jurídicas de los diferentes departamentos o de cualquier otro organismo, ente o empresa de las integrantes del sector público vasco. Gaur, onetsitako dekretuak dakartzan berritasunen artean, 2 nabarmenduko ditugu. Alde batetik, koordinazio juridikorako batzordea sortu da, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko guztien lana koordinatuko duen organoa alegia, eta bestetik, epaiketa, ordezkaritza eta defentsarako mandatuen erregistro ofiziala sortzen da. Pauso garrantzitsua da hain zuzen ere aipatzen dudan hau, bigarren hau, publizitate aktiboaren ikuspuntutik. Hemendik aurrera, Eusko Jaurlaritzak argitara aterako baititu, abokatutzako eta prokuradoretzako profesionalei adjudikatutako kontratuen oinarrizko datu guztiak. Erregistrori elektronikoa izango da eta publikoa izateko sortua da, herritarrentzako eskuragarri. Gainera, datu personalen konfidenzialtasun eta babeserako eskubidea bermatuko du baldintza guztien arabera. Kanpoko profesional hoien kontratazioa bere arrazoiak zehaztuko dituen txosten bat aldez aurretik egin beharko da kasu guztietan. Eta zerbitzu hoien kontratazio espediente guztiak eskuragarri izango dira erregistro honetan gutxienez 5 urtetan. Entre las novedades del decreto aprobado hoy destacamos 2 aspectos. Por una parte, la creación de la Junta de Coordinación Jurídica, que es un órgano concebido para coordinar el trabajo de todos los servicios jurídicos del Gobierno vasco, y por otra, la creación también del registro oficial de encomiendas de representación y defensa en juicio. Se trata de un paso importante en el ámbito de la publicidad activa, ya que a partir de ahora y en virtud precisamente de la creación de este registro, el Gobierno vasco hará público todos los datos básicos de la contratación de los contratos adjudicados a profesionales de la abogacía y de la procura. Este registro nace ya electrónico, público y por tanto al alcance de la ciudadanía, y a su vez garantizará el derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos personales con arreglo a lo previsto en la ley orgánica que disciplina este área. La contratación de estos servicios profesionales externos deberá hacerse siempre previa presentación de un informe que justifique razonadamente su necesidad. Todos los expedientes de contratación de estos servicios permanecerán en este registro, que es accesible al menos durante 5 años, disponibles y accesibles para el conjunto de la ciudadanía. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren eta instituzionalaren interesak ordezkatu eta defendatzeaz gain, zerbitzu juridiko orokorreko letratuek espresuki
horrela eskatzen denean, ondokoen epaiketako defentsaren ardura hartuko dute. Batetik, Euskal Administrazio Publikoan lan egiten duten langile eta kargu publikoak, eta bestetik, persona juridikoak, kanpokoak edo Euskal Administrazio Publikoari lotutakoak. Bi kasuetan, defensa juridikoa Eusko Jaurlaritzaren interes orokorren defensarekiko bateragarritasunak baldintzatuko ditu. Inolako kasutan ere, ez da baimenduko bezeroen eta Eusko Jaurlaritzaren interes orokorren defentsaren arteko interes kontraesanik edo gatazkarik sortzen baldin bada. Era berean, persona juridikoen, fisikoen eta juridikoen interes individualak administrazio publikoaren beraren aurka demandatzea edo ekitea berekin dakarrenean ezin izango da zerbitzu juridiko nagusiaren epaiketako defentsaren ardura eman. Además de representar y defender los intereses de la comunidad autónoma, de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los letrados y letradas del Servicio Jurídico Central se ocuparían también de la defensa en juicio del personal y de los cargos públicos que trabajan al servicio de la Administración Pública Vasca y de las personas jurídicas bien externas o bien vinculadas con la Administración Pública Vasca. En ambos casos, la defensa jurídica está supeditada a la compatibilidad con la defensa de los intereses generales del Gobierno vasco. En ningún caso podrá ser autorizada si se produce contradicción o conflicto de intereses entre el cliente y la defensa del interés general que representa el Gobierno vasco. Además, en el caso de que la contradicción de intereses sea sobrevenida, el letrado o la letrada deberá abstenerse en la representación y deberá inmediatamente exponer las circunstancias ante los responsables del Servicio Jurídico Central para que adopten la decisión pertinente, incluida, por supuesto, la retirada, en su caso, de la responsabilidad de defender y representar en juicio a esos cargos o esas entidades. De la misma manera, cuando el interés individual de la persona física o jurídica implique demandar o accionar contra la propia Administración Pública, no se podrá conceder la defensa en juicio del Servicio Jurídico Central. Bueno, beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2018 urteko jardunen egutegi ofiziala onetsi dugu gaur baita ere. Gaur onetsitako dekretuaren arabera, 2018 urtean hauek izango dira egun baliogabeak. Urtarrilaren 1 eta 6, martxoaren 29 eta 30, apirilaren 2, maiatzaren 1, abuztuaren 15, urriaren 12, azaroaren 1 eta abenduaren 6, 8 eta 25. Gainera, datu horiei gehitu behar zaizkie beste bi jaiegun tokian tokikoak lurralde historiko bakoitzeko udalerri desberdinetan partekatuak izan daitezkenak edota bere kasuan partekatu gabeak. También hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para el año 2018. Según el decreto aprobado hoy, serán días inhábiles a lo largo de este ejercicio del año 2018, los días 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6 y 8 y 25 de diciembre. Además, a estas fechas habrá que añadir dos fiestas más de carácter local que podrán ser comunes o no en los distintos términos municipales de cada territorio histórico. Bueno, gaur garrantzia handiko 3 laguntza programa onetsi ditugu. Ekonomia eta enplegua suspertzeko esparru programa 20.000 eta 20.000 barruan. Ia 70 milioi euro enplegagarritasun zailtasunak dituzten gazteen eta kolektiboen kontratazioa sustatzeko eta suspertzeko. Hoy hemos aprobado 3 importantes programas de ayudas enmarcados en el Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo 2020. Son casi 70 millones de euros para fomentar e incentivar la contratación de personas jóvenes y colectivos de difícil empleabilidad.
Comparece con los detalles la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a la que cedo inmediatamente la palabra para que explique los pormenores de esos programas. Beatriz, zurea da hitza. Eskerrik asko sailburu Erkoreka eta eguerdi on denoi. Gaurko batzarrean enplegu sustatzeko neurriak adostu ditugu. Guztura ia 70 milioi euro bideratuko ditugu lanbideren bitartez helburu horrekin. Langabezi egoeran dauden langileen formazioa 33,1 milioi euro joango dira eta ESIBI programara 1,5 milioi euro gehiago. Eta zentro espezialetan enplegu suspertzeko beste 33,8 milioi euro dira. Buenos días a todos y a todas. En el Consejo de Gobierno de hoy, a propuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, hemos aprobado varias acciones que impulsarán el empleo, ya que ello constituye uno de los principales objetivos que tenemos en este Gobierno: impulsar el empleo de calidad. Por un lado, destinaremos 33,1 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. Desde el departamento que dirijo, entendemos que la formación profesional para el empleo es una de las herramientas más completas de las políticas activas de empleo, porque constituye y contribuye al desarrollo personal y profesional de las personas y a la promoción en el trabajo. Además, hemos aprobado una partida de 1,47 millones de euros para impulsar el programa ESIBI, que tiene por objeto la dinamización de la formación profesional en alternancia con el empleo. Y otra de las partidas aprobadas hoy asciende a 33,8 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. En Euskadi, al finalizar 2016, eran 77 las empresas calificadas como centros especiales de empleo, dando actividad laboral a un total de 8.959 personas trabajadoras con discapacidad. Además, desarrollan para cada una de estas personas acciones de integración social y laboral, tanto de tipo formativo como asistencial o terapéutico. En total, más de 68 millones de euros que, gestionados a través de la BIDEP, invertimos en la promoción del empleo. Y, por otro lado, comentarles que hoy se ha publicado la encuesta de población en relación a la actividad realizada a través de las encuestas del Eustat. La tasa de paro baja al 11,4% y la población ocupada aumenta en un 0,7% en el primer trimestre del año 2017 en Euskadi. La tasa de paro disminuye más de 3 puntos porcentuales el último año, respecto al último año. Los datos del primer trimestre de 2017 del mercado laboral vasco ofrecen una cifra de 909.400 personas ocupadas, lo que supone un aumento de 6.600 personas respecto al trimestre anterior, un 0,7% más, según datos elaborados por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Por otro lado, la tasa de paro de Euskadi se sitúa en el 11,4%, 1,2 puntos porcentuales menos que en el último cuatrimestre del año 2016, cuando la tasa de desempleo en el Estado español alcanza el 18%. Como resultado de la evolución de la población ocupada y la parada, la tasa de actividad es del 56% en el primer trimestre de 2017, 4 décimos porcentuales por debajo de la del primer trimestre del año anterior. En cuanto al género, el ascenso de la ocupación se concentra en los hombres, con 4.400 hombres más ocupados que en el trimestre anterior, mientras que en las mujeres también aumenta la cifra, pero lo hace en 2.100 personas. El territorio en el que aumenta más la ocupación es Vizcaya, con 3.300 ocupados más, le sigue Guipúzcoa, con 2.600, y Araba, el número de ocupados aumenta en 600 personas. La industria es el sector que más crece en la ocupación, le sigue el sector servicios y, por último, el sector primario. La construcción es el único sector que pierde moderadamente empleo. La tasa de ocupación, calculada como el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades,
Sube una décima respecto al trimestre anterior, situándose en el 65,8%. Esta tasa, la tasa de ocupación, alcanza el 69,3% entre los hombres, mientras que supone el 62,4% entre las mujeres. Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada es la de Guipúzcoa, con un 67,6% y un ascenso respecto al trimestre anterior de 0,5 puntos porcentuales. En segundo lugar se encuentra Araba, con un 66,3% y un descenso de 2 décimas respecto al trimestre anterior. Y, por último, Vizcaya, en donde la tasa de ocupación no varía, quedándose en el 64,6%. Además, aumentan los hogares con todas las personas activas ocupadas y disminuyen los hogares en las que todas están paradas. La tasa de paro baja al 11,4%, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior, y la tasa de paro juvenil sigue siendo alta, con el 23,2%, afectando el desempleo a 9.600 jóvenes activos de 16 a 24 años. La tasa de paro juvenil en el Estado español alcanza el 42,9%. El 97,9% de los afiliados medios del trimestre está ocupado según el criterio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Resumiendo, hay 34.400 personas paradas menos que hace un año, un 23% menos. El porcentaje de la tasa de paro ha bajado en un año 3,1 puntos, del 14,5% al 11,4%. El último trimestre también deja muestras de esa tendencia. Hay 13.100 personas paradas menos y la tasa ha bajado 1,2 puntos porcentuales. La industria es el sector en el que más ha crecido la ocupación este inicio de año, y esto es un buen indicativo de la recuperación de la economía vasca, y también es esperanzador, puesto que la industria es uno de los sectores en los que tradicionalmente el empleo que se crea es un empleo relacionado con la calidad. Desde un punto de vista social, es muy relevante que en los últimos 3 meses, haya bajado en 10.400 personas, en 10.400 el número de hogares con todos sus miembros en paro. La recuperación debe llegar, por tanto, y está llegando a toda la sociedad. Aún así, la PRA, esta encuesta, revela una vez más que nuestra tasa de paro está por encima de la media de la Unión Europea, de los 28, en la que en ese ratio es el 8% la tasa de desempleo para esos países, para los 28 países de la Unión. 117.000 personas requieren que sigamos apostando por la creación de empleo como prioridad en el trabajo del Gobierno, sin olvidar que la calidad es lo que queremos y que descienda la tasa de desempleo por debajo del 10%. Pero si queremos que los empleos que se crean sean estables y ofrezcan oportunidades de emancipación a nuestra juventud, especialmente, estos tienen que ser de calidad. Evidentemente, se aprecia que mejora la situación, pero no hemos de conformarnos y sí redoblar esfuerzos en nuestro programa marco por el empleo y la reactivación económica 2017-2020. Beraz, laburpena euskaraz hau da. Iaz baino 34.400 pertsona langabetu gutxiago daude. Beraz, langabezi tasa 3,1 puntotan jaitsi da. Urte honen hasieran martxa hori mantendu da. 3 hilabeteetan 13.100 pertsona langabetu gutxiago ditugu. Industria da eragin gehien izan duen sektorea. Bertan, okupazioa gora egin duelako. Albiste ona da hau. Eta ikuspuntu sozialetik, familia bateko kide guztiak langabezian daude, zenbakiak ere bera egin du nabarmen. Hala ere, 117.000 pertsona langabetuei lan egiteko aukera bermatzea da gure helburua legealdi honetan. Eta ez dugu hasten enplegu kalitatezkoa izan behar dela. Hori da gure helburua, enplegu gehiago eta hobea. De esta forma, avanzamos hacia la reducción de la tasa de desempleo por debajo del 10%, hacia la consecución de una mayor calidad en el empleo, hacia la reducción de la pobreza y, en definitiva, hacia una mayor cohesión social de la sociedad vasca y europea.
Eskerrik asko sailburu, zure azalpen guztiagatik. Ikusten duzuenez, gurekin dago gaur baita ere Hezkuntzako sailburua Cristina Uriarte. Su presencia aquí responde al hecho de que hoy hemos autorizado en el Consejo de Gobierno el gasto de 32,5 millones de euros para financiar el transporte escolar de Euskadi. Para explicar los pormenores de este programa, le cedo la palabra. Nahi duzunean, sailburu. Eskerrik asko Josu. Modu oso laburrean esan bezala, gaur goizean Gobernu Kontseiluak 32,5 milioi euro baimendu ditu Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskola garraio zerbitzua kontratatzeko helburuarekin. Datozen 2 ikasturteetarako kontratuak izango dira eta gaur egun martxan ditugun ibilbide guztien 170 izango dira. Zehazki, Hezkuntza Sailak egun bultzatzen dituen eskola garraiogoko 537 ibilbideetatik 380 aterako ditu lehiaketara. 380 ibilbide horietatik 159 Bizkaian daude, 117 Araban eta 114 Gipuzkoan. Normala den bezala, ibilbide hauen esleipenarako lehiaketan parte hartu nahi duten garraio enpresek zerbitzua garatzeko beharrezkoa den administrazio baimena izan beharko dute. Adibidez, segurtasun baldintzei lotutakoak. Jakina da, Hezkuntza Sailaren lehentasuna gure ikasleen formazioa dela, pertsona bezala ondo garatzea. Baina horri lotuta, beharrezkoa dira kalitatezko zerbitzu osagarriak bultzatzea. Zerbitzu osagarri horiek, eta horien barruan garraio kokatzen da, hezkuntzarako sarbidearen unibertsaltasuna bermatzen du. Ezaguna denez, garraio hau erabiltzeko eskubidea arautua dago. Ikaslearen ikasketa mailaren eta etxetik ikastetxera dagoen distantziaren arabera. Hala ere, komeni da azpimarratzea, zentzu honetan, joan zen legealdian garraio zerbitzua arautzeko dekretu berria onartu genuela. Horren arabera, batzorde tekniko batek salbuespenak aztertu eta baimendu ditzake horretarako arrazoirik ikusiko balu. Adibidez, landa eremuetan gertatzen den bizilekuen sakabanaketan. Beraz, orain malgutasun handiagorekin jokatzen dugu zentzu honetan, beti ere eskaintzen dugun zerbitzua hobetze aldera. Gaur egun, 2017-2018 ikasturte honetan, ikastetxe publikoetan ikasten ari diren 23.200 ikasle garraiatzen dira egunero Euskadin. Orotara, 260 ikastetxe publikori zerbitzu ematen dieten 537 ibilbideen barnean. Como señalaba esta mañana, el Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 32,5 millones de euros que se destinarán a la contratación para los 2 próximos cursos del Servicio de Transporte Escolar de Centros Públicos dependientes del Departamento de Educación. Concretamente, desde el Departamento de Educación sacaremos ahora a licitación el 70% de los itinerarios existentes. Vamos a contratar 380 itinerarios de transporte escolar de los 537 existentes actualmente en Euskadi. De esos 380 itinerarios, 149 se encuentran en Vizcaya, 117 en Áraba y 114 en Guipúzcoa. Como es normal, las empresas de transporte que participen en el concurso para la adjudicación de los itinerarios deberán contar con la correspondiente autorización administrativa para la realización del servicio o como, por ejemplo, las relativas a las condiciones de seguridad en el transporte de escolar y menores. Es evidente que la prioridad del Departamento de Educación es la formación de nuestro alumnado, su formación integral como persona. Pero junto a la educación, como es conocido, existe una normativa que regula el derecho a hacer uso de este servicio, basándose sobre todo en el nivel educativo del alumnado y la distancia que existe entre su domicilio y el centro escolar. En cualquier caso, conviene recordar que en la legislatura pasada aprobamos un nuevo decreto que regula el uso del transporte escolar. Dicho decreto recoge la creación de una comisión técnica que se encarga de analizar los casos excepcionales que pudieran surgir, como por ejemplo las zonas rurales con núcleos de población diseminada. Por tanto, ahora actuamos con una mayor flexibilidad con el objeto de favorecer el mejor servicio a las familias. Actualmente, durante este curso 2016-2017, un total de 23.200 alumnos y alumnas que cursan sus estudios en centros públicos son transportados diariamente en Euskadi dentro de los 537 itinerarios que dan servicio a un total de 260 centros escolares públicos. Besterik ez, Josu. Eskerrik asko, sailburu. Honen bestez, Jaurlaritza bilerak gaur eman duenari buruzko informazioa.
zuen partetik galderarik balego, orain daukazu aukera, galdera horiek egiteko. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Educación. La semana pasada salieron determinadas informaciones del Consejo Escolar del Estado en relación a la posibilidad de superar la ESO con una nota media inferior a 5. Bueno, ha habido algunas voces críticas, no sé qué planteamiento puede hacer el Gobierno vasco, porque el escenario tampoco modifica sustancialmente el que ya existía hasta ahora. A ver, nosotros dentro de lo que ha ocurrido en todos estos últimos años con la LOMCE y su implementación, siempre hemos dicho que, bueno, aparte de estar en contra de la propia ley por la recentralización que suponía de la educación, siempre hemos apostado por minimizar los efectos dañinos que podían suponer. Y entre ellos supone el hecho de que se planteaba que para obtener el título de educación secundaria hubiera que tener todo absolutamente aprobado, con un mínimo de un 5. Nosotros en la última Comisión de Educación, al igual que otra serie de comunidades autónomas, solicitamos la modificación del decreto de forma que pudiéramos mantener lo que hasta ahora se venía haciendo. Es decir, que con 2 o incluso 3 asignaturas no aprobadas quedará en manos del propio centro, dentro del claustro escolar y del profesorado, que realmente son los que tienen el conocimiento más próximo de cuál es la adquisición de competencias y de conocimiento del alumnado, que pudieran, pues bueno, determinar si ese alumno podía tener el título de secundario o no. Se nos ha hecho caso en parte a las comunidades autónomas y en estos momentos es lo que está en la propuesta del proyecto de decreto, que todavía está sin aprobar y que ahora está a la falta de los últimos informes. Yo tengo otra pregunta para la consejera de Educación. Los sindicatos convocaron, ciertos sindicatos convocaron unas huelgas para el mes que viene en la red pública, aduciendo que su gabinete no se sienta a negociar de verdad. A ver, yo, bueno, como ya he declarado en ocasiones anteriores, no comparto los motivos ni sobre todo las argumentaciones que utilizan para convocar la huelga, pero además en lo que se refiere al hecho de que no tenemos reuniones no es cierto. Es decir, nosotros hemos convocado diversas reuniones, diversas mesas sectoriales, que incluso son los propios sindicatos los que no han asistido a las propias reuniones que nosotros convocamos, no todos, algunos de ellos. Por lo tanto, nosotros sí estamos dispuestos en todo momento a hablar. De hecho, antes de la convocatoria de huelga ya les comunicamos que el próximo 4 de mayo va a haber una reunión, se está convocada una mesa sectorial que hoy mismo se les iba a pasar el orden del día y por lo tanto yo lo único que puedo decir es que no es cierto, nuestra disponibilidad a hablar y debatir y poder llegar a acuerdos con los sindicatos es absoluta. Beraz, gaur bertan, helarazi diezue sindikatuei bilera batetarako deia. Deia eginez egon ja oporrak baino lehen, eta beraien greba deialdiaren baino lehen, baina gaur helarezeko diegu ezin den bileraren gai ordena. Egon daitekeela, huelga horiek bertan bera usteko? Hori da, ez da, gu lantzen ditugu gure gaia beraiekin, eta hori espero dugu. Azkenean, pues bueno, beti esan diegu, gu prest gaudela hitz egiteko, eztabaidatzeko eta adosteko behar duguna, baina bueno, beraien disposizioa baita behar dugu, eta horregatik guk eskatzen diegu responsabilidadez jokatzeko. Batez ere, orain azkeneko momentu honetan, maiatzan justo, ikasleen kalterako izango direlako grebak, pentsatzen azkeneko kurtsoaren bukaeran gaudela, eta batez ere batxilergo bigarren kurtsorako. Entonces, que en esa reunión del día 4, bueno, pueda darse algún avance que posibilite la desconvocatoria de la huelga. Hombre, eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Desde luego nosotros siempre tenemos esa disponibilidad a hablar. También es cierto que pues, muchas de las reivindicaciones que realicen ellos mismos son conscientes de que no están en nuestras manos porque dependen de la normativa limitativa del Estado. Por lo tanto, pues, bueno, pues, todo lo que está en nuestras manos lo vamos a intentar hablar y intentar abordar, pues bueno, que realmente pues, podemos mejorar las condiciones. Sí, a la consejera de Empleo es un dato que me ha llamado la atención, supongo que a ustedes también les habrá llamado la atención. Los últimos 3 meses ha dicho que han bajado en 10.400 los hogares con todos sus miembros en paro, teniendo en cuenta que en los últimos 3 meses ha bajado en 13.100 creo que es,
bueno, la verdad que es un dato un poco llamativo, ¿no? Esas circunstancias absorberían prácticamente esos hogares la totalidad de... No sé, si se debe a alguna circunstancia, se han analizado este dato, ¿cuánto supone sobre el total? Bueno, lo que nosotros hemos hecho ha sido trasladarles a ustedes los datos de la encuesta. Como bien comentas, ha habido un descenso importante de 10.400 hogares en las que no ha habido, en las que ya no existe ninguna persona en desempleo. Yo creo que ese es un dato que nos tiene que alegrar en el sentido de que, vamos mejorando en el ámbito social de cara a que la tasa de desempleo no solamente afecte a personas, sino que afecte ya a la sociedad en su conjunto y a los hogares, y por tanto entendemos que son los datos que estadísticamente han salido de la encuesta que ha realizado Eustat y que por tanto son datos que sí que son llamativos, pero que son reales y que son objetivos. Sí, en relación al calendario laboral, no contempla ninguna festividad como la que ha habido este año, la que está prevista este año, como una especie de Día de Euskadi. No sé si en ese sentido lo han descartado por algún motivo o se han planteado la posibilidad de incluir alguna fecha y no ha podido haber no ha habido sintonía dentro del gobierno, o cuál es la circunstancia para que no se haya contemplado. Bueno, en este momento hay planteado, como seguro que no se les oculta, un debate en el Parlamento Vasco en relación con esta cuestión. Se han cursado diferentes iniciativas y propuestas de los grupos parlamentarios que tienen presencia en la Cámara, haciendo planteamientos diferentes en relación a lo que debería ser el Día de Euskadi. Y por respeto al debate parlamentario, el Gobierno ha preferido hacer una propuesta que no se inmiscuya, que no interfiera en ese debate y no lo condicione, ¿no? El debate ha de producirse con absoluta libertad y si del debate resulta algún acuerdo mayoritario en la Cámara, pues obviamente el Gobierno se ajustará a lo que resulta de la voluntad parlamentaria, ¿no? En caso contrario, pues es voluntad del Gobierno seguir haciendo una propuesta que no interfiera, ¿no?, en ese debate que está abierto ya, está planteado ya. No sé cuándo tendrá lugar exactamente, depende de lo que decida al respecto la mesa, pero el debate en todos sus términos se puede conocer perfectamente ya porque las iniciativas y propuestas de los diferentes grupos parlamentarios están registradas ya. Elkarreko eztabaidak ematen duenaren zain, orduan. Bai, hala da, debate hori momentu honetan legebiltzarrean kokatuta dago, talde parlamentario bakoitzak bere proposamena egin du, gauza nabarmena eta ikusgarria da, denak ez dut datozela bat Euskadiko edo Euskadiri dagokion eguna zehazteari dagokionean, ikuspuntu ezberdinak daude, planteamendu ezberdinak daude, eta legebiltzarrari zor diogun errespetua bitarteko, Eusko Jaurlaritzak bere proposamenian ez du eztabaida horretan sartu nahi izan eta errespetu handiz jokatu izan du, debate horretan dauden terminoak bere proposamenean sartu gabe. Sí, en la información sobre el decreto que han aprobado para regular el trabajo de los servicios jurídicos se recoge que entre especialistas propios del Servicio Jurídico General y los asesores de diferentes departamentos cuentan ustedes con 230 personas dedicadas, se supone, que a esta materia, pero también que hay una partida específica para subcontratar servicios jurídicos externos. A mí me gustaría saber si tiene los datos de qué cantidad se destina anualmente precisamente para la contratación de estos servicios jurídicos externos y cuál es el criterio que hasta ahora se ha utilizado, porque veo que entre la modificación es que se va a tener que justificar con un informe previo la contratación de un servicio jurídico externo u otro. Bueno, claro, esta es una información de la que no dispongo en este momento, es decir, la relativa al gasto anual, que obviamente no es el mismo todos los años, ¿no? Depende de muchas circunstancias, de la conflictividad, de la personación del Gobierno y de la litigiosidad en la que participa o en la que está implicada el Ejecutivo, ¿no? Es una información que ahora no dispongo de ella. En cualquier caso, lo que el decreto pretende es sí ordenar y establecer pautas para que en el futuro el recurso a contratación externa para servirse de asistencia jurídica, normalmente asistencia jurídica
para el personamiento en procedimientos judiciales, aunque no solo para procedimientos judiciales. También se ha recabado el apoyo de gabinetes jurídicos externos para formular proyectos de ley o para llevar a cabo otro tipo de iniciativas normativas de este tipo. Precisamente lo que se pretende a través del decreto es ordenar todo esto y, por tanto, exigir a todo aquel que recurra al exterior, al mercado, a explicar previamente en un informe detallado los motivos y las razones que justifican el recurso al mercado para recabar la asistencia jurídica, y además el registro al que he hecho referencia, un registro en el que quedará consignada toda la información relativa a la contratación externa que se lleve a cabo en el ámbito jurídico, ¿no? Es un avance importante en el rigor, en la exigencia de utilizar pautas estables, fijas y justificadas, motivadas en el recurso a la contratación externa para recabar la asistencia jurídica, y también un paso adelante en la transparencia, porque a partir de ahora estará accesible para el conjunto de la ciudadanía toda la información relativa a la contratación externa de servicios jurídicos. Sí, eso estaba claro en la exposición que hacen del decreto, pero lo que quiero saber es los principios que utilizaban ahora para la contratación de estos servicios jurídicos externos. Cada departamento tenía el suyo, sí. Era una voluntad propia del responsable político de turno. ¿Tienen cuantificado, tienen al menos estructurado aquellos gabinetes jurídicos que recibían la mayor cantidad de estos encargos? ¿O no era una anarquía absoluta? A ver, puesto que no había un registro centralizado, no había una instancia que recogía de manera sistemática toda esa información. Precisamente uno de los pasos adelante del decreto es ese, ¿no? El de regularizar un panorama que no estaba ordenado hasta el momento presente y en torno al cual convenía establecer un régimen pautado y un régimen de transparencia que permitiera, en fin, hacer pública la información y garantizar que en el futuro este tipo de decisiones se adopten de manera ordenada, fundamentada y motivada, ¿no? ¿Y por qué no lo han hecho antes? Bueno, pues porque la Ley del Servicio Jurídico es de junio del año pasado y es uno de los primeros decretos que traemos en esta legislatura a la aprobación. Es decir, que la Ley del Servicio Jurídico la impulsó el departamento que yo dirigía en la pasada legislatura. Es una de las últimas leyes que fue aprobada por el Parlamento ya en la fase final de la legislatura, en junio, como digo, y, en fin, la tramitación de un decreto en el Gobierno, en el seno del Gobierno, pues innecesariamente lleva una serie de meses porque ha de cumplir una serie de trámites y requisitos de insoslayable cumplimiento, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho en esta legislatura lo antes posible. El Lehendakari comentó ayer respecto a las negociaciones del cupo que él deseaba que en horas pudiera haber un acuerdo. No sé si ha habido algún avance en este sentido, alguna comunicación. No sé. Sí, bueno, lo que le puedo decir es que los grupos de trabajo siguen, en fin, contactando e intercambiando información, pero que en este momento no se han producido avances sustanciales que permitan prever un acuerdo. Esto es cierto que la voluntad del Gobierno expresada claramente por el Lehendakari ayer es la de seguir trabajando con intensidad, en fin, con toda la dedicación que requiere la importancia del asunto para que el acuerdo pueda producirse, pero hoy por hoy, en este momento, es un hecho que no se han producido en el seno del grupo de trabajo avances sustanciales que prevean o permitan prever un acuerdo próximo, ¿no? ¿Las diferencias que pueda haber son de calado como para vaticinar o pensar que no va a ser posible llegar a ese acuerdo antes del viernes? Son de calado suficiente como para que le pueda decir que en este momento no se prevé un acuerdo, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que ayer fuera previsible un acuerdo en horas y que no se prevea un acuerdo próximo porque no hay avances sustanciales? Lo digo por la confusión que genera el cruce de mensajes. Bueno, a ver, lo que el Lehendakari expresó ayer con una referencia a las próximas horas no era una expectativa, era una voluntad y un emplazamiento. Expresaba un emplazamiento que materializaba una voluntad y un compromiso del Gobierno vasco para seguir trabajando en algo que considera que es prioritario, ¿no? En la consecución de un acuerdo en torno al cupo, ¿no? Es una cuestión de calendario. El Lehendakari quiere un acuerdo,
y cree que ese acuerdo tiene necesariamente que producirse en los próximos días, porque les recuerdo que el viernes que viene se agota el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado en el seno del Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, es evidente que el tiempo apremia y el calendario está ahí presionando, ¿no? Por eso la referencia a las próximas horas, que, insisto, era no tanto expresión de una expectativa, cuanto expresión de un emplazamiento a todas las partes reunidas para que asuman o compartan ese compromiso con la necesidad de un acuerdo. Pero la expectativa hoy es la que les acabo de expresar, ¿no? Separó ayer el plano gubernamental del plano político. No sé por qué vincula el calendario de las enmiendas de totalidad de la negociación PP-PNV con la negociación Gobierno Vasco-Estado con el cupo. Porque el Gobierno vasco claramente disocia una cosa de la otra, evidentemente no tienen relación. Para el Gobierno vasco, que tiene una relación bilateral con el Gobierno central, pero es evidente que el Gobierno central está operando en esto con un esquema distinto, ¿no? Por tanto, ese límite temporal, guste o no, está ahí. Ese apremio temporal que resulta del calendario está ahí, aunque, insisto, el Gobierno vasco participa en estas relaciones en el marco de un contacto bilateral que no empieza ahora. Les recuerdo que la última ley quinquenal data del año 2007, por tanto, estamos hablando de unas negociaciones bilaterales que llevan abiertas 10 años. Y a lo largo de estos 10 años se han sucedido en ambas partes gobiernos de muy diferente conformación. Les invito a que hagan un repaso. Quienes han gobernado en Madrid desde el año 2007 y qué gobiernos han sucedido aquí en Euskadi, que de diferente composición desde esta misma fecha, ¿no? Por tanto, esa negociación está abierta desde hace una década, ¿no? Y si en 10 años no se ha producido en el acuerdo, es evidente que el acuerdo no es fácil, ¿no? ¿Habrá apoyo a los presupuestos en Madrid? Bueno, esto se lo dirán los portavoces del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo sobre esto poco le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que, como hemos venido defendiendo de manera sistemática y reiterada, yo mismo lo hice en este foro, creo, en vísperas de la aprobación del presupuesto de la Comunidad Autónoma en el Parlamento Vasco, les dije que estamos hablando de dos presupuestos distintos que operan en ámbitos distintos, en tiempos distintos, en parlamentos distintos y en cuyas negociaciones están participando personas distintas, ¿no? Por tanto, la combinación o la mezcla, la interferencia entre ambos presupuestos es un error. Yo creo que todo el mundo lo ha manifestado claramente y, desde luego, el Gobierno ha tenido claro que en ningún momento deberían mezclarse ambos presupuestos, que, insisto, se mueven en marcos, en contextos, en ámbitos, en tiempos y a través de personas distintas, ¿no? A día de hoy, ¿cuál sería el mayor escollo? ¿Dónde observa las principales dificultades para llegar a ese acuerdo? Y, por otra parte, ¿se observa voluntad por parte del Ejecutivo Rajoy para llegar a ese acuerdo? Bueno, cuando les digo que por parte del Lehendakari ayer la referencia a las próximas horas debe interpretarse más como un emplazamiento que como una expectativa, es precisamente porque lo que detectamos por nuestra parte es una cierta falta de voluntad política en el Gobierno central para imprimir a esta negociación el impulso necesario, el impulso político necesario para que el acuerdo sea posible, ¿no? Beraz, esate genuen gaur-gaurkoz akordioa zail ikusten du Jaurlaritzak, ezta? Bai, gaur-gaurkoz esan dezakegu lantaldea lanean dabilela, lanean jarraitzen duela bai, baina lantalde horretan ez direla aurrera pausu nahikoak eman, esan alizateko akordioa laster batean egin izango dela. Akordioa ez da previsiblea momentu honetan gauzak dauden moduan. Guk lanean jarraituko dugu eta lanean jarraitzeko asmoarekin gaude, ahalik eta borondaterik onenarekin, baina akordioa ez dago hurbil, eta esan dezakegu gainera, akordioa bera ere lortzeko aukera ez dugula hurbilean ikusten, ez da? Bueno, ostiraleko epea hortxe dago, ez da guk jarritako epe bat. Eta egia da, osoko zuzenketak aurkezteko Estatuko aurrekontu proiektuaren kontra diputatuen kongresuan ostiral honetan agortzen dela. Beraz, Gobernu zentrala nahita ez horrekin baldintzatuta dago. Beraz, denpora aurrera doa.
ez Eusko Jaurlaritzak denpora premiarik daukalako. Eusko Jaurlaritzak azken 10 urteotan negoziaketa hau zabalik izan du gobernu zentralarekin, baina 10 urtetan zaila izan den akordioa, eta hain zuzen ere gobernu diferenteek osatutako parteak izan direla kontuan hartuta 10 urte hauetan, bai parte batean, bai bestean, eta akordio hori ez dela lortu izan, badakigu egun batetik bestera ez dela lortuko. Nola nahi ere, lehendakariak argi utzi nahi zuen atzo, eta nik orain berresten dut hori, borondatea guk Eusko Jaurlaritza gisa badaukagula, eta aurrean daukagun solaskidearengan ez dugula borondate politiko nabarmen edo hain nabarmena ikusten benetan akordio batera heldu ahal izateko gai honen inguruan. Sí, el Lehendakari, que es un político muy experimentado, siempre diferencia sus expresiones en público, lo que puede ser una petición, una posibilidad de reclamar, en este caso, un acuerdo, de la expectativa de contar con ese acuerdo, y sus manifestaciones, que además están grabadas, son muy claras. Me gustaría insistir en esa línea. ¿Qué ha pasado desde las declaraciones de ayer del Lehendakari hasta ahora en relación a los contactos formales e informales que ustedes están manteniendo como gobierno con el equipo del señor Montoro? Y sobre todo, si usted conoce cuál va a ser el calendario de los contactos, incluso de las reuniones que pueden mantener los representantes técnicos del gobierno vasco a la hora de poder cerrar este acuerdo. Y ya como tercer elemento, usted en alguna intervención pública ha diferenciado lo que era el acuerdo en relación al litigio, estos 1.560-70 millones de euros del acumulado de los años anteriores respecto al pago del cupo, de la metodología de la nueva ley quinquenal a la hora de determinar cuál va a ser nuestro cupo a partir de ahora. Yo ayer le entendí al Lehendakari, pero igual me equivoco, que él unificaba el acuerdo con ambos conceptos. Las expectativas son que de cara al acuerdo antes del próximo fin de semana se van a incluir ambos conceptos. Bueno, usted ha planteado una serie de preguntas que requerirían seguramente una tesis doctoral. La primera tiene fácil respuesta. Mire, si usted se siente con más autoridad para atribuir a las palabras del Lehendakari de ayer un sentido distinto a las que yo, que soy su portavoz oficial, estoy imprimiéndoles en este momento, que cuento con su autorización, pues me parece muy bien que lo haga, pero le puedo asegurar que la expresión de ayer, la voluntad del Lehendakari ayer, cuando hizo referencia a esas próximas horas, no era, lo digo una vez más, no era la de formular una expectativa, sino la de plantear un emplazamiento en un momento en el que veía que faltaba o echaba en falta una voluntad política clara por parte de nuestro interlocutor en Madrid. Creo que hizo referencia expresa también a la falta de voluntad política y a la necesidad de que exista una voluntad política palmaria, patente y comprometida para que este acuerdo se pueda producir. Habló de voluntad política y está en todos los teletipos que lo he leído yo, ¿no? Dicho lo cual, es cierto que, bueno, en fin, sobre la mesa hay muchas negociaciones, muchos aspectos. Hay un aspecto relativo a la liquidación del cupo relativo a los dos últimos quinquenios, el quinquenio 2007-2011 y el 2012-2016, y hay también pendiente un acuerdo relativo a la fijación de la ley quinquenal, la metodología para aplicación del cupo, con la definición del año base 2017 para el próximo quinquenio. Son conceptualmente diferentes, evidente. No es lo mismo liquidar una cosa que ya ha ocurrido que diseñar un marco para el futuro. Conceptualmente son diferentes, pero tampoco se puede decir que sean realidades completamente disociables, porque una tiene que ir vinculada con la otra. No se puede liquidar los cupos anteriores con un planteamiento metodológico y hacer un planteamiento radicalmente distinto de cara al futuro. Por tanto, siendo conceptualmente diferentes, al mismo tiempo están indisociablemente unidos. Es decir, que esto tampoco requiere una explicación mucho más allá, ¿no? Pero el acuerdo va a incorporar ambos términos. Y luego, en segundo lugar... El acuerdo por parte del Gobierno vasco desea o aspira a que incorpore ambos aspectos, lógicamente, ¿no? Y cuando el Lehendakari ayer emplazaba a la parte contraria a que asuma un compromiso político firme para la búsqueda de acuerdos en consonancia con el compromiso que tiene asumido ya el Gobierno vasco, que él expresó y reiteró ayer en esa comparecencia pública, es precisamente porque quiere un acuerdo completo en esta materia y no advierte que en nuestros interlocutores en el seno de la Administración General del Estado
exista esa voluntad y ese compromiso. Ya que estamos en confianza, el cambio, este matiz en el análisis del Lehendakari tiene que ver con lo que escuchó ayer en la reunión del EBB. ¿Algo le dijeron en el EBB que quizás no tuvo en cuenta en las manifestaciones de la mañana? No, el Lehendakari, como podrá usted imaginar, en este tema formula sus pronunciamientos sobre la base fundamentalmente de la información que le suministramos los consejeros que mantenemos la relación bilateral con el Gobierno central. Y en este caso hay un portavoz oficial, un representante oficial del Gobierno en esas relaciones bilaterales en relación con las negociaciones del cupo que encarnaría en la persona del consejero de Hacienda y Economía, ¿no? Lógicamente esa es la fuente de información fundamental de la que se nutre el Lehendakari, ¿no? Que tiene su equipo y tiene su compromiso y su programa precisamente para eso, ¿no? Voy a pedir una respuesta muy concreta. ¿Qué le parece el emplazamiento? ¿Le han parecido poco concretas las anteriores? Bueno, yo hago las preguntas. ¿Qué le parece el emplazamiento de Alfonso Alonso para que se deje fuera de la negociación presupuestaria precisamente este asunto, el tema del cupo? Bueno, a ver, para que insisto... él dijo ayer exactamente la palabra desvincular. Insisto que, a ver, la presencia del Gobierno vasco en esas negociaciones no obedece a la necesidad del Gobierno central de contar con un presupuesto. Insisto en que esta es una negociación pendiente entre ambos ejecutivos desde hace 10 años. El último cupo es del año 2007, ¿no? Por tanto, todos los ejecutivos que se han sucedido en Madrid y en Euskadi durante este periodo, durante estos 10 años, han estado exactamente igual emplazados a buscar un acuerdo en una negociación que ha estado abierta durante este periodo, ¿no? Por tanto, este es el marco en el que nosotros tenemos que alcanzar un acuerdo. Y ahora estamos los que estamos en el contexto político en el que estamos, ¿no? Pero eso se tiene que disociar necesariamente de la negociación para alcanzar un acuerdo que pueda servir de base para respaldar el presupuesto general del Estado. Otra cosa es que alguna formación política, o mejor dicho, algún grupo parlamentario con presencia en el Congreso de los Diputados pueda considerar importante para fijar su posición en relación con el presupuesto general del Estado lo que ocurra en esa negociación bilateral entre ambos ejecutivos. Pero de eso yo lo poco le puedo decir porque no soy portavoz de esos grupos parlamentarios, soy portavoz del Gobierno y hablo de lo que el Gobierno vasco ha hecho y espera en la relación bilateral que mantiene con el Gobierno central de cara a la búsqueda de un acuerdo en torno al cupo que lleva pendiente los últimos 10 años. Las cosas, usted es pesimista, por tanto, de que ese acuerdo pueda lograrse antes del viernes. Bueno, y yo lo que le puedo decir es que en este momento es un hecho que no hay avances en las conversaciones suficientes como para prever un acuerdo próximo. ¿Han esperado 10 años? ¿Usted es más partidario de un acuerdo bueno o de un acuerdo rápido? No, después de las próximas horas. Con 10 años o sin ellos, el acuerdo siempre tiene que ser bueno. Para el Gobierno vasco, por lo menos. Hay otra cuestión que va y viene en la negociación entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, que tiene que ver con los recursos anunciados a alguna ley. De hecho, ayer se presentó un informe que ubicaba en el ámbito internacional la legalidad de la ley de abusos policiales, por resumirla. Quisiera saber si en la comisión técnica que usted lidera en Euskadi y que lidera Soraya Sáenz de María en el Gobierno central se ha producido algún tipo de avance dentro de ese plazo hasta el 10 de mayo que tiene el Gobierno central para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. No hay novedades en ese foro en relación con el asunto que comenta usted. No las hay. Es cierto que todavía hay margen temporal suficiente para poder alcanzar un acuerdo. Disponemos de tiempo hasta el 10 de mayo. En fin, hay días suficientes. Por nuestra parte hay voluntad, lógicamente, para alcanzar un acuerdo también en ese tema que permita liberar la ley de un recurso. Y por parte del Gobierno vasco solo puedo reiterar una vez más nuestra convicción de que, primero, una ley que se aprobó en el Parlamento vasco con el respaldo de una amplia mayoría y que, a nuestro juicio, contribuirá decisivamente a mejorar la convivencia en Euskadi y que tiene pleno encaje en el ordenamiento jurídico, nadie comprendería que fuera recurrida por parte del Gobierno central y menos aún a través de un recurso que impugnara en la totalidad de su articulado, ¿no? Eso es lo que puedo decirle en este momento en expresión de la posición del Gobierno vasco en la Comisión Bilateral de Cooperación.
Gracias. Eskerrik asko.